Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Con la participación de Valeria Sánchez y Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. Hoy, enmarcado en las distintas movilizaciones que hubo ayer con respecto a las tercerizaciones en las empresas públicas y en lo que ha sido recientemente parte del debate de campaña, ¿verdad?, planteado por algunos de los candidatos presidenciables sobre el rol del Estado, de sus trabajadores y particularmente, que es en lo que nos enfocaremos principalmente hoy, de las empresas públicas, ¿no? Sí, exacto, aprovechando un poco una especie de discusión que se da, ¿verdad?, entre el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, y el oficialismo, sobre todo, respecto a estos planteos que hizo Talvi en cuanto a lo gordo que era nuestro Estado, ¿verdad?, la cantidad de funcionarios que había, cuánta plata le salían al Estado y por ende cuánto él podría economizar de ser presidente. Ahí, bueno, se manejaron cifras que, digo, más allá de los números no vienen tanto al caso, pero sí nos parecía interesante, por un lado, interpretar y plantear cuál es la postura que viene desde sectores como los de Talvi, ¿no?, que son bien explícitos en cuanto a sus planteos de reducción del gasto público, pero también aprovechar las argumentaciones que se hacían desde el oficialismo, ¿verdad?, desde el partido de gobierno, para defender el supuesto, digamos, gasto público tan importante que se lleva adelante, que si bien es mayor que en otros años, también nos gustaría ahí hacer algunas puntualizaciones. Y también, como decía Federico, enmarcarlo, aprovechar que también existieron algunas movilizaciones de trabajadores en cuanto a la resistencia por el avance de las tercerizaciones, ¿no?, que son capaz un punto dentro del planteo de las empresas públicas y el Estado todo en general. Así es. Por eso, primero, para hablar de empresas públicas hay que entenderlas bien y qué rol cumplen en la sociedad y muy particularmente en el actual esquema uruguayo, ¿verdad? Porque los derechos básicos de las personas, ¿no?, o sea, lo que tiene que ver con el acceso a servicios, que es lo que nuestras empresas públicas brindan hoy, como la sanidad, el agua potable, la energía eléctrica, las comunicaciones, no son elementos que de por sí estén asegurados en la sociedad que vivimos, ¿verdad?, en la economía capitalista. Es más, en un sistema que está basado en el lucro, como el sistema del capital, los servicios en general siempre suelen estar en disputa, porque el acceso irrestricto a los mismos por parte de toda la población significa en los hechos un freno a la ganancia, ¿verdad?, en cada una de esas áreas. Por eso, y además, en el Uruguay, que tiene una historia muy particular con respecto a los servicios públicos y su participación estatal, las empresas públicas son también una parte clave en la forma en que se distribuye la riqueza, ya que las tarifas públicas afectan a la mayoría de la población. Estas tarifas podrían ser bien utilizadas para reducir, por ejemplo, el costo de vida de los trabajadores o, al mismo tiempo, para limitar o penalizar el consumo suntuario o para orientar las actividades económicas. Y en el mismo sentido, el carácter estatal que tienen las empresas permite hacer lo que el capital privado nunca haría, ¿no? Un proceso de inversiones tendientes al desarrollo nacional autónomo, no orientado por la rentabilidad inmediata del capital, sino acorde a las necesidades del país y de la gente. Y esto hace a la forma en que se utiliza el excedente económico de las empresas públicas. Estamos hablando de manera objetiva, porque ahora vamos a ver efectivamente cómo se está usando hoy ese excedente económico, ¿no? Pero para nosotros, una empresa pública puede hacer inversiones que incrementen la calidad de los servicios, que busquen el acceso universal a los mismos, justamente algo que el capital, si estos servicios estuvieran en manos de privados, no haría. Así como desarrollar tecnologías que no sean dependientes de proveedores extranjeros que luego terminan limitando la propia capacidad de tomar decisiones. Esto tiene que ver entonces, y el debate entonces hay que ponerlo, no tanto en reducir acá o allá, sino en qué papel deben jugar las empresas públicas en un proyecto político de país, en especial en el caso uruguayo, donde hay una rica historia en esto y donde las empresas estatales han tenido y tienen hoy un rol determinante en la economía nacional, ¿no?
Exacto. En ese sentido, si uno mira un poco la historia de lo que es el Uruguay, originalmente muchos de estos servicios, o prácticamente todos, estaban en manos de capitales extranjeros, ya sea franceses o ingleses, que eran los fundamentales a principios del siglo XX. Pero fue con el gobierno de Valle y Ordóñez, que hoy se habla mucho, ¿verdad?, rememorando esa idea nacionalista, de alguna forma. Este gobierno fue quien los nacionalizó, justamente creando los entes estatales. Guiado obviamente en ese momento y de alguna forma, como se entiende, ¿no?, lo que recién explicaba Federico, por una visión histórica con el objetivo de romper, generar una ruptura en la dependencia del país, pudiendo generar desde los entes públicos, a través de las empresas públicas y de la inversión en ellas, otra forma, ¿verdad?, de generar riqueza en el país. Sin embargo, luego, vino obviamente el gobierno dictatorial y posteriormente el avance del neoliberalismo en los 90, con un planteo opuesto, si se quiere, abiertamente de privatización de los servicios públicos. También allí recordamos luchas de los trabajadores, donde pudimos impedir, ¿verdad? Algunos éramos muy chicos, pero que se pudo impedir el avance de las privatizaciones en los servicios públicos, lo cual ha sido algo que ha caracterizado a los trabajadores uruguayos, ¿verdad?, la resistencia en ese sentido. Y bueno, llegamos al punto de hoy donde en gobiernos progresistas, donde para nosotros el neoliberalismo o el liberalismo se aplica solapadamente, es decir, con una retórica de defensa de las empresas públicas y los servicios públicos, en realidad por debajo, vamos a decir, ya sea a través de tercerizaciones o de otros mecanismos, se aplican transferencias de recursos públicos a privados. Las tercerizaciones es algo muy explícito y podemos profundizar en ello, pero también hay otros mecanismos que se han ido llevando adelante, como la famosa participación público-privada, ¿verdad?, que son mecanismos que el gobierno, que el Estado utiliza para utilizar en teoría dineros privados para construir, pero luego que termina pagando ese servicio o esa construcción varias veces más, y esos dineros terminan siendo públicos, ¿verdad?, que terminan obviamente en las arcas de los privados. Asimismo también se ha utilizado el excedente que yo decía hoy de las empresas públicas para transferirlos a las rentas generales para equilibrar las cuentas enteras del Estado, buscando reducir el déficit fiscal. Haciendo esto con las empresas públicas, mientras en paralelo se le exoneran cientos de millones de dólares a empresas privadas, ¿no? Por tanto, esto que decía Valeria, unido a esta forma de utilizar los recursos de las empresas públicas, es una visión y una línea que se aplica hoy, es para nosotros absolutamente destructora de las empresas públicas, ¿no? Ya que detrás de esta búsqueda de resultado fiscal del Estado en general vienen políticas regresivas que de fondo, como bien explicaba Valeria, lo que terminan haciendo es posibilitando el avance del capital privado sobre el patrimonio público. Esto está ligado a que el gobierno del Frente Amplio ha mantenido el mismo acatamiento de los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tienen lineamientos muy claros sobre los servicios públicos, los cuales tienen como objetivo impedir la expansión del Estado. Son estas las recetas que indican el tope de endeudamiento, de inversión pública, particularmente marcan el modo de contabilidad de las finanzas públicas, que es el que hoy utiliza el Ministerio de Economía, que trae como resultado este déficit fiscal y que trae como resultado la necesidad de aplicar la participación privada, ¿no? Exacto. Ahora, respecto, como hablábamos, ¿no?, de las tercerizaciones y la precariedad laboral, porque si uno ve en lo que ha sido estas discusiones de campaña, ¿no?, en cuanto a, cuánto se aumentaron los funcionarios públicos o cuánto los privados, allí desde el gobierno se plantea que se han aumentado en este periodo más de 400.000 puestos de trabajo privados, ¿verdad? Entonces se da como esa dicotomía. Ahora, cuando nosotros profundizamos un poco, ¿no?, ¿cuáles son esos 400.000 puestos de trabajo que se han creado, o al menos plantear de qué, digamos, en qué consisten, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que así se realiza? ¿Cuál es la calidad del trabajo? Y en ese sentido nosotros creemos que es muy posible que se haya llegado a esa cifra. El tema es cómo y a costa de qué, ¿verdad? Lo que planteábamos, una consecuencia más de este manejo liberal que ha hecho el progresismo y que ya se venía desarrollando antes, en particular en las empresas y servicios públicos, tiene que ver con las tercerizaciones del personal. En aras, obviamente, de una reducción presupuestal y de la baja de la inversión, que es lo que hemos visto sobre todo en este último periodo de gobierno, es como se ha ido sustituyendo personal genuino por la contratación de empresas privadas suministradoras de personal. Aquí hay dos grandes, si se quiere,
vamos a decir, visiones o cosas que pasan hoy. Por un lado, que lo hemos mencionado desde estos micrófonos, algunos servicios directamente se tercerizan, ¿no? Como por ejemplo la planta potabilizadora de tal ciudad. Entonces ahí se licita, una empresa, digamos, la OCE licita ese tipo de servicio, hay empresas que se presentan y compiten por precio. Lo que nosotros siempre manejamos es que cuando se compite por precio, obviamente que lo que se ajusta son los salarios de los trabajadores que allí trabajan, ¿verdad? Y como a su vez el mecanismo plantea que tiene que ganar la que cobra menos, en definitiva sabemos, digamos, es bastante lineal el razonamiento, que entonces si la que gana es la que va a cobrarle menos al Estado, los trabajadores que allí trabajen obviamente van a terminar cobrando bastante menos que si hubieran trabajado directamente, en este caso a través de la OCE o cualquiera fuera del servicio. Y después hay otro mecanismo de tercerización bastante más extendido, si se quiere, que es que dentro de las empresas públicas en particular, pero también en otras dependencias del Estado, sobre todo en administración central, donde se contrata a la gente a través de como si fueran unipersonales, siendo unipersonales. Entonces, ya sea que tengas una profesión o a veces no es por profesión, a veces incluso hasta los cadetes de esos organismos se los contrata a través de una unipersonal, ellos facturan y el relacionamiento que tienen con el Estado es a través de otras empresas u otros organismos ejecutores. Es decir, trabajan físicamente y desempeñan tareas para el Estado uruguayo, pero no son funcionarios del Estado, no gozan de los mismos beneficios, no tienen antigüedad, no tienen salario vacacional, no tienen un montón de beneficios que son conquistas, ¿verdad?, que los trabajadores han ganado a lo largo de los años. Justamente. Entonces, en un proceso, al igual que en muchas otras áreas de la administración pública, lamentablemente el gobierno del Frente Amplio ha asumido la agenda que la derecha reclama, ¿verdad? Que en definitiva reclama los grandes privilegiados de este país históricamente. Si bien después en el discurso pueden aparecer, sobre todo en campaña electoral, exacerbando diferencias, como buscan hacerlo ahora con Talvi, ¿no?, mostrando quién contrató más o menos o discutiéndole, en los hechos se ha avanzado muchísimo en la reducción del personal del Estado, porque así lo reclaman las cámaras empresariales y los partidos de la derecha tradicional, ¿no? La tercerización es una herramienta que existió siempre, que empezó en los 90, que se profundizó, pero que en el último periodo avanzó como nunca antes dentro del Estado uruguayo y muy particularmente dentro de las empresas públicas. Porque antes, cuando arrancó, digamos, la tercerización se realizaban las actividades de apoyo, vigilancia, mantenimiento, limpieza y demás. Algo que por supuesto también nos oponemos, pues precariza muchísimo el trabajo de quienes cumplen esa función, porque igual son trabajos genuinos, ¿no? Porque limpiar hay que limpiar todos los días, la vigilancia, el mantenimiento son tareas necesarias, obviamente, de carácter permanente. Pero el avance hoy en partes inherentes al propio proceso productivo de cada una de las empresas, vamos a hablar de la UTE, de Antel, de la OCE, ya es un avance mucho mayor, ¿no? Ya hay empresas tercerizadas realizando tareas propias de las funciones específicas que tienen cada uno de las empresas, ¿no? Y los entes públicos terminan teniendo hoy, las empresas públicas, contratos de trabajo diferentes, distintos tipos de trabajadores, temporales, precarios, que en general todos sabemos la tercerización impacta negativamente sobre los derechos de los trabajadores, deja en situación de precariedad a cientos de trabajadores. Los contratos del Estado pasan a ser con empresas, ¿no? O sea, que ya no tiene que negociar con trabajadores, esto es una de las partes importantes de esto, ¿no? O sea, negocian con empresas cuya obligación es suministrar horas de personal, pero que se reservan a sí mismas la selección de los trabajadores y la sustitución de los mismos. Todos estos conflictos recientes que han estallado, incluyendo la movilización de ayer en diversas empresas públicas, donde los trabajadores, cuando uno habla con ellos, algunos de nosotros lo conocemos muy de cerca, lo primero que plantean es que cada vez que intentan sindicalizarse son sustituidos, son perseguidos, y la empresa estatal madre nunca se mete en el tema, ¿no? O sea, y termina teniendo una consecuencia directa sobre el resto de los trabajadores, porque primero que se reduce la plantilla, se desarma la organización sindical madre, vamos a decir, y luego se avanza sobre los derechos de esos otros trabajadores también, de los no tercerizados, vamos a decir, ¿no? Cuando después tienen que luchar por salario y demás, como ha ocurrido efectivamente en los últimos acuerdos firmados entre
todas las empresas públicas con todos los trabajadores, donde los acuerdos han sido a la baja, ¿verdad? Y va a haber en el próximo año una pérdida de salario real por parte de todos los trabajadores de las empresas públicas, y en este tema las tercerizaciones mediante tienen muchísimo que ver, ¿no? También con respecto a, vamos a decir, siguiendo el razonamiento de las empresas tercerizadas, que es lo que planteaba Federico, muchas veces ganan la mitad o incluso una tercera parte, ¿verdad? ¿Cuánto aparte terminan, digamos, sufriendo en el bolsillo, ¿no? Si lo que recién planteaba Federico, si la negociación con los funcionarios del Estado, que son sindicatos fuertes, que incluso se pueden unir en la mesa coordinadora de entes, negocian algo que termina siendo a la baja, ¿qué dejamos para los trabajadores que a su vez ni siquiera dependen de esos sindicatos, sino que terminan vinculados a un sindicato, vamos a decir, de servicios que es muy general y que no puede atacar todas las problemáticas concretas, ¿verdad? Y bueno, repasando un segundo nada más, si uno tiene en cuenta los datos oficiales del PIT-CNT, de la Comisión de Trabajo Tercerizado, en el Estado hay cerca de 120.000 trabajadores tercerizados, ¿verdad? Eso es bastante grande y ha crecido, nosotros sostenemos que en los últimos periodos ha crecido sustancialmente este número, digamos, ¿verdad? Y tiene que ver, bueno, con esto que mencionábamos, con cómo el liberalismo de alguna forma se mete hasta solapadamente. De nuevo, en discurso todos defendemos las empresas públicas y los entes públicos. Ahora, en la realidad, cómo se ha manejado el tema, ¿verdad? Yo recordaba antes de empezar este programa cómo en el gobierno de Mujica, el propio presidente, ¿no? Mujica, hablando de poco menos lo vagos que eran los trabajadores del Estado. O sea, hay también un estigma que se plantea desde el propio progresismo, o incluso el ajuste que se ha venido realizando bastante claro, que lo hizo Astori, no lo hizo Talvi ni lo hizo la calle Pou, que es el de el recambio de 3x2, es decir, cada 3 funcionarios públicos que se jubilan o dejan de ejercer, que entren solamente 2. Y eso lo hizo este último gobierno, ¿verdad? No fue un gobierno neoliberal de punta. Entonces, el ataque a las empresas públicas y a los servicios de públicos, nosotros entendemos es en definitiva un ataque a los trabajadores, porque somos los que nos veríamos beneficiados de un de buenos servicios, ¿verdad? De una reducción de las tarifas, como planteaba Federico. Entonces, el golpe a estos entes es directamente un golpe a los trabajadores, y creemos que es lo que ha lamentablemente venido sucediendo. Así es, por eso, para redondear, digamos, obviamente que nos oponemos al liberalismo, como plantea Valeria, que además siempre ha promovido y promueve la mercantilización de todas las actividades humanas, ¿no? Lo que en el caso de los servicios públicos en concreto y las empresas estatales tan defendidas a lo largo de la historia por los trabajadores en el Uruguay, significa un avance del capital privado sobre los bienes públicos, ¿no? Que coloca la ganancia privada por encima del interés general. Por lo que para nosotros la defensa de las empresas públicas como tales va a ser siempre un principio firme. Y vamos además, como lo hemos hecho ya de estos micrófonos, en particular sobre las tercerizaciones, a proponer, votar, apoyar siempre una ley que termine con las tercerizaciones en el Estado y que además regule y limite mucho también, porque no hay que olvidarse de las tercerizaciones a nivel privado. Pero en particular, el tema de hoy en cuanto al Estado, para nosotros, a tarea permanente, un trabajador permanente, un puesto genuino de trabajo con los derechos que todos los trabajadores tienen y deben tener. Por eso nos vamos a oponer siempre a las tercerizaciones y vamos a defender en todo momento el rol del Estado y de sus empresas públicas. Exacto. Simplemente los invito a leer, a escuchar, si quieren, en nuestro canal de YouTube, la audición anterior, donde desarrollamos un poco también este rol del Estado, que obviamente hoy no nos da para repetir, pero que viene de la mano con esto, ¿no? Con lo que decía Federico y cuál es el rol que nosotros le asignamos al Estado y que creemos que debe tener en beneficio de, obviamente, la clase trabajadora. Así es. Bueno, esto fue las reflexiones de hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 10 horas en otro Cambio de Rumbo. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven.